Bueno, ese fue el circuito. Les envié la sesión pasada para que ustedes trabajaran, ¿no? Entonces, lo primero, con respecto a las fuentes, yo tengo dos parejas de fuentes que están conectadas, ¿sí? Cada pareja está conectada en serie. O sea que aquí tengo una pareja y aquí tengo otra pareja de fuentes. ¿Ok? Recordamos que cuando las fuentes están conectadas en serie, su voltaje se suma. ¿Ok? Voy a hacer solamente el trabajo, voy a hacer separado el trabajo de fuentes. ¿Por qué? Porque es uno solo y realmente no se vuelve a utilizar. Es solamente cómo lo voy a hacer. Estas dos fuentes están en serie. Entonces, si las dos fuentes están en serie, pues esas dos fuentes que tengo aquí abajo, ¿cómo voy a hacer aquí? Estas dos fuentes que tenemos acá, estas dos se me va a convertir en una sola y pues como están en serie, hasta consumarlas. O sea que esto me quedaría de 10.5. ¿Ok? 3 más 7,5 da 10.5. Lo mismo pasa con las dos de abajo. Se pueden convertir en una sola. Quedarían 6 y 6, serían 12 voltios. ¿Ok? Ahora, como tengo una fuente o tengo dos fuentes que están en paralelo, recordamos que cuando tenemos fuentes en paralelo, su voltaje se promedia. ¿Ok? Así que el voltaje total es el promedio de ellas dos. ¿Listo? Así que todo este sistema de fuentes lo puedo convertir en una sola que corresponde al promedio de ellas dos. ¿Listo? ¿Cuánto da el promedio? 10.5 más y 12. ¿Como 11.25? Voy a hacerla por aquí porque ya me están diciendo que no se ve muy claro. Vuelvo y repito, estas dos se me convierten en una sola fuente. ¿Sí? Y como están en serie, entonces su respuesta es la suma de las dos, o mejor, su equivalente es la suma de las dos que me daría 10,5. 3 más 7,5 da 10.5. Y tenemos las dos de abajo que se convierten en otra fuente, ¿ok? Y como también están en serie, entonces sería de 12 voltios, ¿ok? Esto es lo que está representando las dos fuentes de arriba y las dos fuentes de abajo. Ahora, como tengo dos fuentes en paralelo, entonces recuerden lo que les había dicho, que cuando uno tiene fuentes en paralelo, realmente la que trabaja es la que tiene mayor voltaje. Pero como esa le suministra voltaje a la otra, es como si la estuviera alimentando, ¿sí? Eso significa que esta se va a desgastar hasta que llegan exactamente a lo mismo, ¿ok? Entonces, por eso es que se calcula como un promedio, o se trabaja como si fuera un promedio. Entonces, el promedio de estas dos sería de 12 más 10.5 igual y dividido entre 2, 11.25. O sea que yo puedo decir que todo el circuito tiene una fuente equivalente a 11.25. ¿Ok? Y ya no necesito seguir trabajando con fuentes, porque de ahí en adelante podemos trabajar con una sola de 11,25. ¿Listo? Ahora hablemos de las resistencias. En la parte de abajo tenemos dos resistencias que están en el mismo hilo, ¿cierto? Ellas dos están en el mismo hilo, por lo tanto, la puedo convertir en una sola resistencia equivalente. Estas dos de abajo se me convierten en una sola resistencia equivalente que la vamos a llamar RQ1. ¿Ok?
Como están en serie, pues la resistencia equivalente es la suma de las dos, sería 9 y 12, darían 21. ¿Listo? Tenemos otro hilo donde se ubican otras dos resistencias, que son la 3 y la 4, que la podemos también convertir en una sola resistencia, que la llamamos RQ2. Como están en serie, nuevamente es la suma, por lo tanto, estas nos darían 17 ohmios. Y en la parte superior tengo otro hilo donde se ubican otras tres resistencias que están en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente sería la suma de esas tres resistencias. La vamos a llamar RQ3 y daría 31 ohmios. ¿Ok? Así que ese circuito lo podemos convertir de esta forma. Decíamos entonces que estas dos resistencias se me convirtieron en una sola que daba 10,5. Estas otras dos se me convirtieron en otra sola resistencia que daba 12. ¿Ok? De acuerdo a los valores que ustedes tenían allá. Ahora, estas dos resistencias las puedo convertir en una sola, pero como están en paralelo, esa resistencia sería el promedio de estas dos resistencias que tenemos acá. Ese promedio me da 11,25. ¿Ok? O sea que estas dos resistencias las puedo convertir en una sola que me da 11,25. Entonces, vamos a convertir en una sola resistencia, perdón, en una sola fuente, que daría 11,25. 11,25 voltios, ¿no? Decíamos que estas dos resistencias de abajo, van a formar una sola resistencia, que sería esta de acá, que es la que vamos a llamar resistencia equivalente 1. Estas otras dos, la 3 y la 4, me formarían otra sola resistencia que la voy a llamar RQ2. Y las tres que están en el mismo hilo de arriba estarían formando una sola resistencia, que sería RQ3. ¿Listo? Recuerden, como están en el mismo hilo, es porque están conectadas en serie. Entonces, R1 más R2 me va a dar esta resistencia. ¿Cuánto daría eso? Regálenme el dato. Me tocó mirar acá. Me daría 21, ¿no? RQ2 sería 17. la 3 y la 4, que me darían 17. Esta de acá daría 17. Y RQ3 es la suma de 5 y 31. 17. Y eso daría 31, ¿cierto? Ok. Ahora, estas tres resistencias todas están en paralelo. Así que todas esas resistencias las puedo convertir en una sola. O sea que ya ahora sí me quedó una sola resistencia, que va a ser la resistencia total. ¿Ok? O sea, Toño, dime. no entiendo por qué RQ3 no se toma como paralelo y la otra está en serie, o porque todas se toman en serie, o no entiendo. Vuelvo y repito, acuérdate que el asunto es porque están en el mismo hilo. Por definición dijimos
que si las dos resistencias o si las resistencias están en el mismo hilo, es porque están en serie. Entonces, la 1 y la 2 están en el mismo hilo, míralo. La 3 y la 4 también están en el mismo hilo. Y la 5, la 6 y la 7 están en el mismo hilo. ¿Sí ves? Por eso es que decimos que están en serie. ¿Sí quedó claro? Ok, creo que entendí. Creo. Y aquí tendríamos entonces nuestra fuente de todo el circuito, que fue los 11,25. Tengo que calcular esta resistencia de acá. Esta que sería la resistencia total, que viene de un paralelo. Recordamos que en paralelo, 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 1 sobre RQ1 más 1 sobre RQ2 más 1 sobre RQ3. ¿Ok? Eso entonces quedaría como 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre 21 más 1 sobre 17 más 1 sobre 31. ¿Listo? ¿Cuánto da eso? 1 dividido 21 más 1 dividido 17 más 1 dividido 31. Esto me da 1 sobre la resistencia total es igual a 1535 sobre 11,067. ¿Ok? Pero como lo que necesitamos es la resistencia, no su inverso, por lo tanto dijimos que lo que hacíamos era invertir la expresión, ¿no? O sea que la resistencia total es igual a 11,67 sobre 1535. De este circuito, vean, conozco cuánto vale el voltaje y cuánto vale la resistencia. Me hace falta calcular la corriente. Recordamos que la corriente se calcula como el voltaje dividido entre el valor de la resistencia. Voltaje son 11,25 dividido entre esta expresión de la resistencia. 1067 sobre, perdón, 11.067 dividido 1535. Creo que este resultado la calculadora no lo alcanza a sacar, ¿cierto? Profe, Dime. tengo una pregunta. Bueno, no soy la única. Es que yo como sé cuál sería RQ1. O sea, ¿puedo tomar R5, R7 y R6 como RQ1? ¿O cómo sería el orden? Sí, ¿O eso cómo no miro tiene con cuál nada. empiezo? Eso no tiene Pero nada, claro. si no afectaría. No, de hecho, en la tabla que ustedes me muestran a mí, no me van a mostrar RQ1, ni Q2, ni Q3. Eso no me la tienen que mostrar. Porque eso fue la forma en que, bueno, si a alguien se le ocurrió es decir 6, 7 y 8, no, eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces, por esa parte no se van a complicar. Listo, Ok. entonces la corriente total sería 11,25 dividido. A mí me quedaría 1,56038. O sea que la corriente total es de 1,56038. Bueno, allá hay más decimales, pero por ahora no me interesa. Este valor, por favor, guárdenlo porque es el valor que yo voy a utilizar para hacer la comprobación.
Dios. Ok, ese valor lo voy a utilizar para hacer la comprobación. No me va a dar el tiempo, por lo tanto, em, voy a copiar un momentico toda esta imagen y ahorita a ver si la puedo copiar, ¿no? Toca hacer otra vez el... ¿Listo? Em, Vamos a abrir otra sesión de una vez, ¿vale? Chicos, Bueno.